Buenas, mi nombre es Ronald Cordero y en este video realizaré la presentación de lo que es mi trabajo de autogira para el curso de restauración ecológica de la Universidad Estatal a Distancia. Y la zona protegida que yo escogí para este trabajo fue el Parque Nacional Manuel Antonio, y lo que voy a presentar es cómo este ha evolucionado a través de los años y cómo se ha visto afectado por el impacto de la actividad humana desde antes de ser un parque nacional y cómo se ha visto afectado mientras lo ha sido. El Parque Nacional Manuel Antonio, ¿verdad? Fue creado en 1972 y es al día de hoy el parque nacional más visitado, no sé si eso lo hace tal vez el más popular, de Costa Rica. Recientemente tuve la oportunidad de ir ahí en temporada baja, a mediados de junio, y el parque está lleno, usted tiene que hacer fila para entrar, las instalaciones, llamémosle baños, duchas. Dentro del parque hay una especie de soda, restaurante, no sé si decirle restaurante, llenos. Por lo cual es claro, ¿verdad?, que este es un parque nacional muy popular y que es evidente el impacto que la actividad humana, en este caso el turismo, está teniendo sobre el mismo, especialmente en lo que respecta al comportamiento de los animales. El Parque Nacional Manuel Antonio actualmente lo que tiene es un problema de fragmentación, pero desde antes de su creación la zona está muy afectada por el impacto de la actividad humana debido a distintas actividades económicas. Hoy en día se podría decir que el turismo es la actividad humana que más afecta al parque, pero actividades como la agricultura por medio del cultivo de palma africana, cacería, tiene un impacto significativo sobre el parque. Hoy, cuando usted visita el parque, ¿verdad?, uno de los principales atractivos es que le dicen que el bosque que está ahí en el Parque Nacional hoy día es completamente secundario, ya que previo al establecimiento del parque, lo que había ahí eran plantaciones de banano. Y usted dentro del parque ve una enorme cantidad de plantaciones de banano, lo cual es cierto. Este, Creo que esto hace el Parque Nacional Manuel Antonio un candidato ideal para discutir cómo la actividad humana puede impactar una zona, en este caso protegida. Entrando más en detalle a lo que es el impacto de la actividad humana sobre lo que es el Parque Nacional Manuel Antonio, hay que empezar con que el principal problema que hubo en esta zona siempre fue la agricultura y ganadería, ¿verdad? A través de los años, iniciando fuerte a principios del siglo pasado, con lo que es ganadería y eventualmente el uso de tierras para plantaciones de palma aceitera. Ahora, lo que es el Parque Nacional Manuel Antonio hoy, ¿verdad? En su momento perteneció a extranjeros, había mucha actividad agrícola en la zona y, como dije anteriormente, mucho lo que era hoy el Parque Nacional es bosque secundario que se recuperó una vez la zona fue protegida. Pero tanto en su momento, cuando la ganadería y agricultura en la zona estuvo en su ápice, y como hoy, esto sigue siendo un problema porque fragmenta el paisaje. Entonces hoy el Parque Nacional Manuel Antonio se encuentra aislado o muy aislado de otras zonas protegidas, de otras zonas boscosas, lo cual representa una problemática enorme para las especies que habitan en el territorio del parque. ¿Por qué? Porque estas no se pueden desplazar, las poblaciones ven el material genético disponible muy limitado, por lo que esta fragmentación fuera del parque, que estamos hablando, si usted va a la zona, usted encuentra una enorme cantidad de plantaciones de palma aceitera, incluso entrando aquí, pues uno las logra ver. este, Esto aísla el parque. Hoy el Parque Nacional Manuel Antonio es prácticamente una isla que, si bien está protegida hasta cierto punto, ¿verdad? Necesita conectarse con otras zonas protegidas, zonas boscosas. Y lo que debe ser la actividad humana que más afecta al Parque Nacional Manuel Antonio directamente es el turismo. Manuel Antonio, era otra vez repitiendo esto, es el parque nacional más popular de Costa Rica,
con una fuerte visitación a lo largo del año. Y el turismo ha tenido un impacto significativo en lo que es el Parque Nacional y las especies que en este habitan. Hay que empezar con la alteración en el comportamiento de la fauna, ¿verdad? Los famosos monos que se acercan a los turistas pidiendo comida, que ya saben robar maletas, que saben robar hieleras. Básicamente muchos de los animales, en este caso monos, el mono ardilla, mono titía que le llaman, el mono cariblanco, que son los que habitan acá, o los que más tienen poblaciones más grandes en el parque, muchos están dependiendo de la actividad humana, llámele basura, la alimentación ilegal por parte de humanos para sobrevivir. Luego hay que hablar de la contaminación de cuerpos hídricos. Debido a la popularidad del parque, se ha dado un enorme desarrollo inmobiliario alrededor del parque por hoteles de lujo, hoteles de todo tipo, que como eso es un problema en Costa Rica, el manejo de aguas, pero cuando hay un crecimiento no regulado, es incluso peor, ¿verdad? Los cuerpos de agua alrededor de San Antonio son infames por la contaminación por aguas negras, ya que el manejo de aguas residuales que hay en Quepos no es el mejor, y esto está teniendo un impacto significativo sobre las fuentes de agua, llámele ríos, llámele manglares, llámele costas, tanto en el parque como alrededores. Y de hecho en el parque, ¿verdad? Hace poco hace poco, hablo de años, pocos años, se dio el caso de que las aguas de las playas del parque, que es una de las principales razones por las que la gente lo visita, tenían una enorme cantidad de, llamémosle, presencia de heces humanas y coliformes, ya que las plantas de tratamiento, bueno, no plantas de tratamiento, sino mejor dicho, tanques sépticos y demás de las instalaciones del parque, como dije anteriormente, estamos hablando que dentro del mismo parque hay una enorme cantidad de vestuarios y baños y duchas, no daba abasto para la cantidad de turistas que estaban ingresando al parque, por lo que los tanques sépticos se rebasaban y básicamente todo terminaba en las playas donde se bañaban los turistas, lo cual es una problemática, ¿verdad? Que, o sea, es el principal problema que hay con lo que es el impacto del turismo en el Parque Nacional San Antonio. No solo estamos hablando de una presión que viene por fuera, es una presión que está adentro por cómo se ha estado manejando y se está manejando el parque. Y como dije anteriormente, ¿verdad? La fragmentación que se ha dado en el territorio por la agricultura y ganadería, principalmente en la actualidad de palma aceitera, esta presión ahora también se está dando por el turismo. ¿Por qué? Porque varios territorios alrededor del parque están siendo adquiridos para construir urbanizaciones de lujo, para construir hoteles y demás, para explotar aún más el turismo que se da por el Parque Nacional. Entonces, como vemos, si bien el Parque Nacional San Antonio está hoy protegido y tiene cierto manejo para protegerlo, está muy afectado por esa popularidad que tiene y básicamente el turismo que recibe no lo aguanta. Ahora, para poder intervenir en la situación que está viviendo el Parque Nacional San Antonio, la única forma de hacerlo es por medio de una estrategia de restauración activa. Debido a la constante presión que está recibiendo por parte de la actividad humana, ¿verdad? Como dijimos antes, del turismo. Ahora, esta intervención busca solucionar 4 problemas en específicos. La pérdida de conectividad, la fragmentación de hábitats, las alteraciones tróficas y la contaminación. Ahora, para solucionar lo que es la fragmentación del hábitat y la pérdida de conectividad, se debe promover la restauración del paisaje y de corredores biológicos. ¿Cómo se va a hacer esto? Primero hay que identificar los corredores prioritarios mediante sistemas de información geográfica. Luego, restaurar fragmentos clave con especies nativas adaptadas a las condiciones ecológicas locales y el uso de especies pioneras para favorecer esa restauración. Y debido a que el principal problema que hay alrededor del parque, ese aislamiento que está sufriendo, es producto de
bueno, primero turismo, pero un poquito más allá de la agricultura, promover acuerdos de conservación por medio de mecanismos como el pago de servicios ambientales para que territorios que hoy están siendo destinados al monocultivo de la palma aceitera u otras actividades agrícolas sean restaurados para permitir su uso como corredores biológicos. Ahora, en lo que respecta a la contaminación, que como dije anteriormente es una contaminación que se da principalmente en cuerpos de agua, hay que hacer una intervención para la restauración de ecosistemas marino-costeros y manglares. Por medio de bioingeniería costera, que se le llama, se puede utilizar vegetación estabilizadora, por ejemplo, el utilizar especies locales de manglares como Rhizophora mangle, para plantarlas, expandir de esa manera la cobertura de mangle que hay y así proteger no solo las costas, sino también ayudar a la desalinización de las aguas dulces cercanas a la costa. Ahora, eso tiene varios efectos, ¿verdad? Primero, ayuda a evitar la erosión que se da no solo en el parque, sino en alrededores, sino que ayuda a mantener las aguas más limpias, ya que este es uno de los servicios ecosistemáticos que dan los manglares. El desarrollar planes de manejo participativos de desechos. Hay un cierto esfuerzo, llamémosle a nivel local, pero la realidad es que por ese crecimiento descontrolado del turismo alrededor de la zona, y prácticamente cada hotel, cada condominio lo que hace es tratar de manejar sus propios residuos. El desarrollar un plan de manejo participativo de desechos, no solo en lo que es Quepos, sino en alrededores, va a ayudar a controlar mejor esa problemática. Hay un plan de manejo para el Parque Manuel Antonio que trata de esto, pero se concentra mucho en lo que es educación ambiental. Hay que tomar también acciones. Pero habiendo dicho esto, también se requiere de campañas de educación ambiental para concientizar más a las personas sobre cómo el manejo que le están dando a los desechos en hoteles, en condominios, en casas, a nivel de cantón, está teniendo un efecto negativo en el medio ambiente, no solo en el Parque Nacional Manuel Antonio, sino que en alrededores. Para solucionar el problema de el efecto que está teniendo la actividad turística sobre la cadena trófica, y claro está, el problema que está teniendo la fragmentación en el comportamiento animal también, hay varias cosas que se pueden hacer por medio de este tipo de intervención. Uno, establecer microhábitos de refugio y anidación para especies amenazadas. Lo ideal es contar con corredores biológicos que permitan la movilización de especies, llamémosle de un parche de bosque a otro. Supongamos que eso no se puede hacer por cuestiones monetarias. Si se establecen microhábitats, incluso dentro del refugio, a sus alrededores, esto podría ayudar al mantenimiento y reproducción de distintas especies. Monitorear la fauna mediante cámaras trampa y seguimiento de abundancias relativas. Esto para conocer la salud de las poblaciones y estudiar a mayor detalle su comportamiento. Y de nuevo, lo que siempre es importante, campañas de educación ambiental para que turistas y los mismos habitantes de la zona dejen de interactuar de manera tan directa con los animales del Parque Nacional. A lo largo del recorrido del parque y alrededores, uno ve la propaganda, llamémosle, los señalamientos de que no alimente los monos, no alimente los mapaches, no interactúe con ellos. Pero la realidad es que mucha gente va a Manuel Antonio para esto, que el monito llegó y se tomaron una foto a la par, le dieron comida. Hace unos años había un mapache que era medio famoso porque sabía abrir botellas, entonces la gente le daba botellas para que las abriera y se tomara lo que tenía dentro. La realidad es que esto pasa y sigue pasando. Por medio de una campaña de educación ambiental, tal vez se podría, una campaña más fuerte, por así decirlo, se podría beneficiar a que estos comportamientos se vayan dejando atrás. Ahora, ¿cómo se justifica una intervención de restauración activa y todo lo que mencioné anteriormente?
Primero, porque la degradación que sufre todo lo que está alrededor de Manuel Antonio ya supera la capacidad de regeneración natural. Hoteles, condominios, monocultivos, etcétera. O sea, si esto se deja así, nunca va a poder establecerse un corredor biológico, nunca se va a poder expandir el bosque. O sea, hay que intervenir. Como mencioné anteriormente, bueno, las plantaciones o zonas ganaderas, por medio de un programa como el de pago de servicios ambientales, puede ser que se convenza a los dueños, ¿verdad?, de destinar cierta área de su propiedad para bosque, para hacer una conectividad. Pero bueno, el punto es que si no intervenimos directamente, esto no se va a corregir, por utilizar esa palabra. Y lo que sucede es que la restauración de dicha conectividad es fundamental para la resiliencia ecológica del Parque Nacional Manuel Antonio. Manuel Antonio tiene que estar conectado a otras zonas boscosas, a otras zonas protegidas, para que haya un flujo genético entre las poblaciones animales y vegetales del parque, lo cual a su vez le va a dar resiliencia, lo va a hacer más resistente, por ejemplo, a las poblaciones animales de enfermedades, va a ser más resistente, bueno, a las poblaciones vegetales también, pero no va a haber tanto un cuello botella en las poblaciones como lo hay hoy día, ya que no pueden movilizarse fuera del área protegida. En el caso de los cuerpos de agua, principalmente marino-costeros, por situación del cambio climático y otro tipo de actividades, su riesgo es crítico ante la contaminación que se está dando, ante la creación de más y más hoteles o estructuras humanas que separan la costa de los bosques de Manuel Antonio. Esto es algo que se tiene que intervenir. Este es un problema aún mayor, creo yo, en las poblaciones costeras, ya que cada vez es de mayor importancia aumentar la resiliencia de las zonas costeras, por ejemplo, a la subida de mareas, a la erosión, por lo que es algo que se tiene que manejar en conjunto con esto. Y por último, porque el turismo tiene que ir más allá de simplemente no hacer daño. O sea, el turismo hoy en Manuel Antonio está teniendo un impacto fuerte, claro, la gente cree que ellos simplemente van, entran al parque, van a la playa, se van, todo el mundo feliz. No, o sea, la simple presencia humana, más allá de la capacidad de carga que tiene el parque, ¿verdad? Que no sé si ustedes recuerdan, hace un año o dos, el gobierno trató de aumentar la visitación diaria que podía haber en el parque, lo cual generó protestas de varios grupos. Este, no debe ser simplemente que yo voy a ir, no voy a contaminar, no voy a intervenir con los animales, no. Cambiar la actitud de los turistas o de los guías de turistas para que el turismo más bien contribuya a la resiliencia de la zona es algo que podría incluirse en todos los programas de educación ambiental, en las campañas que se propusieron hacer, para no solo cambiar la forma que se hace el turismo, sino igualmente ayudar al parque. Esta sería mi presentación y por último les dejo lo que fueron las referencias que utilicé para la realización de este trabajo.